salimos recontra hermosos, salimos. Ah, está grabando. Bueno, va aceptando toda la. Vamos a ir pasando. Por favor. Vamos a pasar este. Me avisan si se escucha bien, si hablamos y podemos levantar un poco la voz. Chicos, si me escuchan bien, me hacen señal si me escuchan bien, si no me escuchan bien. Vamos a empezar con los que ya están. Algo salido de lo habitual, sería esto lo que. ¿Recuerdan de lo que habíamos hablado la semana pasada sobre esto? Que iba a haber unos invitados para hablar un poco y reflexionar sobre el 11 y el 12 de octubre, que es mañana. Eh, bueno, yo lo único que les pido, lo único que les pido es que prestemos atención de esto, de lo que vamos a aprender, sobre todo, ¿no es cierto?, con los hermanos que están compartiendo un poquito en este encuentro, en este taller que vamos a realizar. Vamos a abrir nuestro oído para poder aprender de ellos, para poder escucharlos, de lo que la historia, ¿no es cierto?, de la historia de los pueblos indígenas. ¿Me escuchan bien? Se van agregando un poco de uno. Muchas gracias por estar ahí. Arrancamos. Muy bien. Como veníamos ya acostumbrados, recuerdan, ¿no es cierto? Recuerdan de que nosotros ya veníamos hablando sobre de la iniciación del taller básico de lengua com, cómo era la iniciación, decirla, ahí en el azar, y en el Cine García, y en el Poder Legislativo, y en Las Palmas, de la Nación Tapchec, Nanat, ¿no es cierto? 10 de hoy octubre y 2024. Canachera Famil Siki Tapé, Yakayanipi, Onaveira Carvira aquí, ¿no es cierto? Que veníamos ya, ¿no es cierto?, ensayando la presentación de que debemos aprender que es lo básico en este. Yo sé que la mayoría ya saben esta parte, sabemos que es un taller que veníamos ya trabajando y ensayando durante todo este tiempito. La verdad que estoy muy contento, eh, que podamos estar acá con la hermana Elizabeth y el doctor Daniel, Hanna Check, por poder estar acá y compartir con nosotros este taller. La verdad que no, es un privilegio que puedan estar ustedes hoy acá en este taller. Recuerda, hay una cosa que quiero compartir específicamente con ustedes, de que la lengua indígena, ¿no es cierto? Cada palabra que nosotros vamos aprendiendo o vamos dando, ¿no es cierto? Cuando hablamos en la lengua materna, nosotros tenemos una historia detrás de todo esto. Recuerdan que nosotros habíamos aprendido eso que yo le había mencionado. Sobre todo el aprendizaje y el mal enseñado y el mal practicado, que la lengua indígena no es un retroceso. Eso es lo que habíamos remarcado nosotros. Nosotros habíamos remarcado, yo específicamente, de que no es un retroceso aprender la lengua materna, todo lo contrario. Fíjense que han pasado más de 500 años y recién en este proceso de lo que ustedes están del otro lado y nosotros de este lado, estamos aprendiendo conjuntamente. Todo lo contrario. En este tiempo vamos aprendiendo conjuntamente con las comunidades criollas y con los hermanos de la comunidad indígena.
Este mensaje es claro. Yo quiero que comprendan también como adultos, como también esos mensajes para esos jóvenes, niños que a veces en la realidad es que nos avergonzamos nosotros de hablar de la lengua indígena. Recuerdan también de que nosotros cuando iniciamos esto dijimos de que en ocasiones que cuando nos equivocamos o estamos practicando la lengua indígena, no tratemos de tomarlo como risa o burla. Yo sé que no lo hacemos queriendo en eso. Recuerdan también cuando iniciamos este taller, le dijimos que nosotros vamos a aprender conjuntamente nuestra lengua materna. La verdad que es todo este avance que estamos teniendo va a ser el taller de lo que se va a hablar. Este taller, ¿por qué insisto con esto? ¿Por qué insisto con estos talleres que nosotros seguimos eh, avanzando, pero tampoco no olvidarnos de eso? Claramente está en el mensaje que nuestros jóvenes, Ayalek, en este caso, Ayalek, tu hijo, ¿no es cierto?, tenga este mensaje. Nunca debemos dejar, ¿no es cierto?, de dar el mensaje. Yo uno de los mensajes que siempre aclaro es que Najar Jeroboné ha dejado fuertemente el mensaje de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión indígena, y hoy en este momento estamos acá gracias a él, ¿no es cierto? Entonces, Hanachek, por poder estar acá con los hermanos, para poder compartir con ustedes de lo que vamos a hablar sobre ese día del 11 y el 12 de octubre de 1492, porque ahí comenzó la nueva historia, podemos decirlo eso, una nueva etapa, digamos, de nuestra vida hasta hoy en este día. Que hoy que gracias al mensaje que nos han dejado nuestros antepasados, estamos acá. Hanachek. Eli, si te quieres presentar, presentate. La tamatin na vitra etc. Pemiakan ni tiralo ayam yang nakatulog iche ng mga karataka. Akan miere wetan Elizabeth González, soy funcionaria judicial de los pueblos indígenas y agradecida al profesor Eleazar en poder invitarnos para contar un poquito de nuestras experiencias, de nuestra memoria, lo que se aproxima, ¿no? El día 11 y el 12. Bien, Sí. así es. Daniel. Hola, Aymin Nadal, Daniel Escalante. Y bueno, agradecido también al hermano Eleazar por esta invitación, ¿no? También a ustedes por estar presentes, así que vamos a tratar de hacer un poco amena la charla también, así que muchas gracias. Sí, no dejar, pueden participar. Si quieren levantar la mano, pueden participar. Recuerde que es un taller que estamos aprendiendo. Finalmente, sobre todo, venimos a aprender, sobre todo los invitados que tenemos, que es un gran honor, y tomarse ese tiempo para poder estar aquí. Bueno, nosotros lo que arrancamos, Elizabeth, no sé si quieres arrancar el contexto histórico, sobre todo de la... Sí, Sí. a mí, con el permiso y a todos quienes están conectados, quiero compartir con ustedes algo que me pasó una hermana, una amiga, Roxelaje, no indígena, pero me tocó realmente el corazón y quiero compartir con ustedes. Por años, los 12 de octubre nos dedicamos a festejar con orgullo y alegría las agallas de conquistar, mientras los pueblos originarios se dedicaban a lamentar pérdidas de vida y tierras, de la autodeterminación y la libertad. Mirando con más conciencia, reconocemos con humildad que celebrar no podemos un momento que dio lugar a despojos y matanzas, a desprecio cultural, aceptando que lo inhumano se enmascaró de superioridad. Reconvertimos esta efeméride apostando a provocar un cambio de paradigma, de perspectiva y mentalidad. No más Día de la Raza, con la maldita implicancia de someter, jerarquizar, discriminar, deslegitimar. Ahora con propiedad hablamos el día de respeto a la diversidad cultural, señalando a corazón y cerebro desde lo influyente verbalidad que descartamos el eurocentrismo
y nos permitimos abrazar la idea de que en este continente que Nuevo Mundo dieron a llamar existe una diversidad étnica y por lo tanto cultural, que deviene parte innegable de la identidad nacional y que en pie de igualdad estamos, y en ello se debe notar. Y yo siempre agrego, en la igualdad de nuestros derechos con nuestra legítima diferencia. Con mí, nosotros, los pueblos indígenas, nuestra forma de ser como pueblo indígena, nosotros nos criamos con una cultura muy diferente, muy diferente. En todos los escenarios, en el Abya Yala, podemos reconocer de que tenemos una propia forma de hablar, de organizarnos, cómo es desde la secuencia de ser niño, desde el embarazo de la mujer. Entonces, para mí es importante que en nuestros pueblos indígenas hoy también traigamos a la memoria eso. Porque, ¿qué pasó? La colonización hizo que hoy nosotros somos intercultural, somos bilingües. También tenemos y manejamos la otra cultura que no es nuestra. Entonces, hoy es importante recordar nuestra memoria de quiénes somos. ¿Qué nos enseñaron nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía? Porque en este colectivo que somos, porque el pueblo indígena, nuestra palabra, com, que proviene del vocablo el com, que es el ombligo, estamos aquí abrazándonos siempre. No podemos hablar, no por eso quiero no reconocer lo individual, pero sino de lo individual a lo colectivo. Por eso siempre estamos hermanados, ¿no? Y bueno, hablar de la última libertad, el último día de libertad, como el 11 de octubre, que sería mañana, poder contar de que debemos cambiar. Este poema que me regaló una amiga que no es indígena, y me gustó muchísimo que ella me lo enviara, porque también este es el cambio que nosotros creo que debemos de tener, que así como amamos nosotros esta otra cultura que no es nuestra, hablar entonces esto también hace el cambio, que nosotros somos un pueblo que somos pluricultural, bilingüe, intercultural, y esto hay que festejar de que estamos en nuestra provincia reconocidos, porque no solamente es que estamos no es que solamente hablamos nuestra lengua y todavía tenemos nuestra propia cultura, sino también abrazamos a la otra que no es nuestra. Y hay determinables otras personas indígenas han aprendido a hablar otras lenguas extranjeras, también conoce otras culturas, ¿no? Pero quiero destacar algo muy importante, que la unidad del pueblo, que ha hecho una gran fragmentación, está hablando en el ánimo de la participación de los pueblos indígenas en todos los escenarios. Y acá puedo hablar de lo que hoy me compete a mí como funcionaria judicial, ¿no? Impensable que los pueblos indígenas pudiéramos estar dentro de un poder tan abstracto como el poder judicial, poder ser parte de una agenda, poder decir nosotros estamos aquí, y la forma de estructura que tiene un poder judicial que es muy diferente a la nuestra, en tanto a todas las barreras idiomáticas, cultural, también, digamos, en esto que sería geográfica, hemos podido avanzar. Y este año estamos cumpliendo ya nuestros 10 años de trabajo, y para esto festejo, porque yo sé que todos quienes están aquí son presentes, que algunos reconozco y a quien abrazo muchísimo, tienen que valorar, porque cada uno de ustedes son semilleros. Y estos semilleros, nosotros tenemos que volver a hablar desde nuestra memoria, aprender de que fuimos y seremos y tendremos que ser siempre un pueblo unido. Así que a mí me gusta hablar, pero me gustaría por ahí de pronto
que Daniel se exprese, porque para nosotros es realmente un orgullo poder contar con el primer abogado indígena COM. Entonces, Daniel, te cedo la palabra y también me gustaría que el que quiera ir haciendo preguntas, porque quizás a veces hablo de lo que ya muchas veces hablamos y ustedes tienen dudas de otras cuestiones. Y bueno, y también cerrarlo después un poquito, cómo es el trabajo que estamos desarrollando cuando hablamos de poder derribar esta barrera que es la barrera idiomática y poder también tener hoy el trabajo que estamos desarrollando con los peritos traductores e intérpretes de nuestras lenguas indígenas en nuestra querida provincia Chaco. Saco. Chaco. Bueno, Ñeche Nona, bueno, la verdad que muy agradecido y también en esta fecha, ¿no? Para nosotros muy significativa. Sería mañana 11 de octubre, el último día de libertad para nuestros pueblos indígenas y consecuentemente el 12 de octubre que en teoría una civilización descubre América, ¿no? En este caso, para nosotros los pueblos indígenas es el comienzo, ¿no? Del cercenamiento de nuestras libertades, la muerte lenta o el genocidio, ¿no? De nuestros pueblos a lo largo de la Via Yala. Y para nosotros estar hoy en día, seguir en pie, es un orgullo, ¿no? Para nuestro pueblo y como perteneciente a un pueblo indígena, seguir de pie, revalorizando nuestra cultura, nuestra lengua. En este caso también el curso que está realizando el hermano Eliezer es muy significativo también. Justamente en el ámbito del poder legislativo, uno de los tres poderes, ¿no? Que conforman este Estado Nacional, que es existente, como sabemos nosotros somos los pueblos indígenas preexistentes, no como habla la Constitución y nos reconoce. Las naciones indígenas son anteriores, ¿no? A la conformación. Y bueno, este poder estar hoy en este contexto, en este poder legislativo, uno de los tres poderes, y justamente en el marco, en el curso de Lengua POM, en el cual hay hermanos no indígenas que tienen este interés y entusiasmo, ¿no? Por aprender también, o sea, la verdad que valoro muchísimo en este caso y a través de los años, nuestros pueblos fueron siempre relegados, discriminados, y creo que desde este ámbito es un pequeño grano de arena que va a ir sumando, ¿no? Para que esto se vaya como normalizando, naturalizando en la provincia, porque como sabemos, tenemos reconocido oficialmente las tres lenguas a través de la 1848W. Después de 532 años desde la conquista, estar o sea, haciendo como una mirada retrospectiva o hacia atrás, vemos que hay muchísimo avance en nuestra provincia. En nuestra provincia tenemos un gran marco normativo, si bien en los últimos momentos hubo retroceso, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a la cita, por ejemplo, de la detención de la 2660, en el cual hablaba acerca de la emergencia territorial. Para nosotros también la lengua sería parte del territorio, ¿no? O sea, si ejemplificamos, o sea, algo natural, por ejemplo, cuando nos encontramos fuera de la comunidad, o sea, yo me refiero a un barrio, no como pueblo en sí, o sea, eh, muchas veces, tal vez, si estamos solos y nos encontramos con un hermano y empezamos a comunicarnos, a hablar en la lengua, es como que tenemos esa apertura o esa mirada, ¿no? Más alegre del contexto. O sea, por eso siempre pienso yo que como que también la lengua es parte de nuestro territorio, ¿no? Y lo apropiamos cuando lo hablamos en otro contexto. Entonces, es muy importante, ¿no? Poder mantener la lengua para nuestros pueblos y revalorizarlo, revitalizarlo. Y en este caso, como decía recién la hermana Elizabeth, nosotros pertenecemos al Poder Judicial, un poder, en este caso, un espacio muy, tal vez, a simple vista, cuando yo recién me acuerdo, cuando recién empecé a estudiar abogacía,
se me hacía muy difícil, o sea, de pensar de que podríamos llegar a estar dentro del contexto judicial, o sea, uno como abogado teniendo un lugar, un espacio físico donde se atendieran exclusivamente a los pueblos indígenas. En este caso, gracias a Dios, después me puse en el camino de la hermana Elizabeth, y no, yo ya tenía conocimiento de que ella estaba en este contexto, en este poder, ¿no?, del Estado, y la verdad que también, o sea, uno viene de la facultad sin muchas veces una formación en lo que tenga que ver con legislación indígena, más que el artículo 75, 16 o 17, y después nada más no se dan en toda la carrera. Eso, o sea, en la época en que era estudiante. Así que hoy estamos en una época o en un tiempo en el cual tenemos bastante participación dentro del Poder Judicial. También hacemos participación, o somos partícipes en este caso, a través de poder expresarnos en la lengua materna, como decía recién la hermana Elizabeth, a través de los peritos traductores e intérpretes, en el cual ellos también se desenvuelven en las distintas dependencias, ¿no?, del Poder Judicial. Así que eso sería más o menos para contextualizarlo y bueno, Juan, o sea, para mostrar un poco también cómo nosotros los pueblos indígenas hemos tenido un avance dentro de lo que es el sistema occidental, en este caso un sistema totalmente ajeno. Nosotros siempre tuvimos, o nos regimos por un derecho consuetudinario en el cual son normas no escritas que se van transmitiendo de forma oral, como pueblos ágrafos, se va transmitiendo de generación en generación y bueno, tenemos también tratados y convenios internacionales que nos respaldan, en este caso, a través de lo que a nosotros nos compete en lo que sea derecho, ¿no? Y obligaciones también, ¿por qué no? O sea, al tener derecho tenemos que tener obligaciones. Eso en resumen, y bueno, si quieren hacer alguna consulta a mí, a Eli o de analizar, estamos acá, tratar de hacer una charla amena y hacer una retroalimentación, ¿no?, con el cambio. ¿No? Claro. ¿Verdad? Sí, escuchándolo, ¿no?, a Daniel hablar de cómo nosotros vamos incorporándonos, ¿no? Cuando hablaba él de territorio, claro que hablar de nuestras lenguas es hablar de nuestros territorios, porque el concepto que tenemos, porque esto tiene que ver a lo que nosotros decimos después, eh, es el tema del Día de la Raza, como decía, expresar esto, ¿no? Era el festejo del Día de la Raza. Cuando yo empiezo más a conocer el artículo 75, inciso 17, inclusive, no podemos hablar de crisol de raza, porque nosotros somos un pueblo preexistente, o sea, que los pueblos indígenas estuvieron antes de la formación de los territorios, lo que conocemos como territorio de la nación argentina. Entonces, yo creo que en este amor, porque voy a hablar desde el amor, porque emana de los pueblos indígenas el amar a otra persona sin conocer. Imagínense no saber la otra lengua. Y lo único que se pudo ver, porque cada vez que uno empieza a recordar lo que contaban nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, de la matanza que hubo, cómo se tenían que esconder, cómo eran la conformación de los fortines, todas estas cuestiones que pareciera un mal sueño. Entonces, esto también tenemos que recordar de que la lucha, porque hay que traer a la memoria, la lucha de los grandes líderes. Nuestros líderes, más llamados caciques, Caratala, la palabra para mí siempre parecida es Natala o Caratala. Natala es un líder, Caratala es nuestro líder. Serían los mal llamados caciques, pero ¿por qué? Porque el líder, Natala, es una persona que tiene no solamente un conocimiento desde nuestra cultura, sino también una percepción, como por decirlo en castellano, otro sentido. Hasta podríamos decir un poder sobrenatural, porque podría ver a través del ojo de un ave, sentir
mensaje desde el viento, desde el trueno, desde la lluvia. Esta cuestión de que es indígena y me está escuchando, va a saber que esta es nuestra debilidad, es algo de nuestra idiosincrasia como pueblo, ¿no? Y el reconocimiento fue en eso de que los pueblos indígenas empezaron a poder decir, nosotros tenemos que conocer nuestro derecho. Y muchos de ellos no sabían ni siquiera hablar el castellano. Y se juntaron como más de 200 personas, y yo siempre me imagino, porque el primer encuentro más grande que hubo fue en Safey, donde vinieron líderes de Poma, Poit y Huichí, donde se conformó la primer comisión de los 6. Y esa comisión de los 6 eran 2 hermanos Pom, 2 hermanos Huichí y 2 hermanos Mocoy. Qué lindo habría sido todavía vivenciar. Nosotros estamos como en la memoria muy fresca porque esto es algo que está en nuestro examen de ingreso al Poder Judicial. Sí, En lo que es la creación de la Comisión de los 6 en una de las bolillas. Y también recordar a nuestros hermanos que en su momento eran muy jóvenes, y uno de los que siempre recuerdo que fue nuestro primer diputado indígena, a nuestro hermano, y orgulloso yo ser de Pampa del Indio, ¿no? El hermano Nieves Ramírez. Quizás muchos se burlaron de él, pero el hermano dio un paso inicial para que hoy en el Poder Legislativo hayamos tenido la posibilidad de poder tener representantes genuinos, representantes de pueblo indígena, a pesar de que siempre es una minoría, ¿verdad? Pero estamos, es como una piedrita ahí dentro de lo que se puede decir. Y esto es importante, son avances que quizás yo como lideresa sueño que un día podamos tener un parlamento indígena. Bueno, ya sueño demasiado. Si no, pues, Pero creo que en estos avances de la modificación de nuestra ley, porque esta comisión de la ley lleva la creación de nuestra ley, la ley que ampara a los pueblos indígenas en nuestra provincia, que es la 562W, antes 3258. Y recuerdo cuando, no hace muchos años, con nuestro gran líder presente, porque siempre presente en nuestro corazón el hermano Egidio García, nuestro comandante, como le gustaba a él, ¿no? Nos desafiaba para que pudiéramos ver el escrito que habían hecho esos más de 200 líderes que se reunieron en esas peñas. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿A qué querían llegar? ¿Cuál era la necesidad de poder conocer nuestros derechos? Y bueno, y en eso tendremos que ir a la biblioteca de aquí del Poder Legislativo, y es una tarea que podemos hacer. Creo que tenía más de 170 o 140 páginas, que era, digamos, el proyecto de ley inicial. Entonces, yo cuando digo, ¿por qué hablo de esto? Porque los 170 páginas, a lo que hoy sería reducido en 5 páginas, deberíamos ver, porque seguramente que muchas de las palabras que había en ese escrito no está en lo que hoy sería el lenguaje español. Y esto también cabe a reconocer de que nuestro idioma tiene una gran diferenciación con el castellano, ¿no? Creo que ustedes como interesado en conocer un poco más de la raíz lingüística, es como también conocer de que una palabra puede cambiar totalmente lo que uno quiere dar el mensaje. Y esto a nosotros nos señalaron muchas veces nuestros propios traductores e intérpretes cuando hay términos que son términos que no son más regionales. Por ejemplo, algo que siempre se habla es el tema del disparar, porque tuvimos un caso en Formosa, que el hermano dijo, yo disparé primero, pero él se refería, hay un gallo a un estatal, dice, yo salí a correr, pero en el castellano, digamos, más
¿Qué tal, mi hermano Samuel? Y entonces en esto querría yo decir de que hay que tener cuidado y que es una tarea muy importante de que aprendamos a conocer nuestras lenguas para poder realmente llevarlo al castellano, al español, con el sentido que debe tener. Y en esto refiero siempre, como ejemplo, luna. Para el castellano, luna es, yo creo que esto alguien ya se ha de cansar escuchándome. Luna es femenino en español. Y para nuestro lenguajón es hagogoy. Hagogoy, hagogoy, siraigo, en los mojoy, eh, quiere decir que es masculino. Masculino. Entonces, miren la diferencia. Y el sol, que en castellano es masculino, en nuestras lenguas indígenas es nala, femenino. Miren la diferencia que puede llegar a tener cuando alguien pudiera dar una declaración o testimonial, perdón. Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, seguimos. Anoten, chicos, anoten porque después le voy a preguntar eso. Samuel Morón, presentarte. Acá estamos en vivo, estamos hablando sobre, bueno, te había comentado más o menos un mensaje de lo que estamos tratando de hacer sobre este encuentro, que es mañana, en realidad, 11 y 12 de octubre. ¿No es cierto? Así que presentarte, como presentarte. Bueno, la Amistita Penena, Ayón Morón Samuel, profesor intercultural bilingüe. Eh, y la verdad que hoy es un día muy, digamos, para la comunidad indígena. Hoy es un día de luto. Hoy diga que es el último día de la libertad de los pueblos indígenas. Y hoy poniendo a pensar todo lo que pasó y es algo muy triste porque y nuestros antepasados eran libres en muchas cosas, en la caza, la pesca. Eh, y quizás nos ponemos a reflexionar sobre el día 11 de octubre, que es el último día de la libertad de los pueblos indígenas. Uso Doxelec, un hombre que dice que descubre América y en nuestra infancia, nuestros estudios, siempre nos demostraban que Cristóbal Colón era un descubridor de América, que era muy importante, era, no, era muy importante dentro de la educación, pero al transcurrir de los años, los tiempos fueron cambiando y nos mostraban la otra parte, la otra cara de lo que él hacía con las comunidades. Él vino a otra cosa, vino a buscar riqueza, vino a buscar, al chico no le importa la edad de cada ser humano, de cada hombre. Por eso, eso es lo que nos fue enseñando nuestro estudio durante muchos años. Por eso, quizás algunos estéticos eligen llamar el Día de la Raza, mal llamado Día de la Raza. Algunos dicen el encuentro de dos mundos, choque de dos culturas. Es algo muy fuerte para nosotros decir choque de dos culturas. Algunos eh, querían imponernos, o algunos sí. eh, no, hay muchas cosas que ellos trajeron, aparte de otras culturas, otras costumbres. Pero hasta hoy en día estamos todavía teniendo esa parte cultural nuestra. Recién venía y vi unas hermanas ahí
en la esquina de la plaza, teniendo su canasto y estaban tejiendo. Eso todavía permanece. Eso es lo más rico que todavía nosotros tenemos. Pero hay cosas que ellos nos inculcaron el pensamiento. Quizá a veces nuestros propios nuestros hermanos, tratamos mal a otras, a otro hermano. Y antes no eras. Pero todavía en lugares muy lejanos está la unión de cada comunidad. Y bueno, y más que nada es un día de reflexión, un día en donde de darle a conocer a gentes, a otras personas, a otros niños que no es tan así el 12 de octubre, el descubrimiento de América. Sin embargo, nosotros ya tuvimos, nuestros abuelos, nuestros antepasados tuvieron ellos primero en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Vino un hombre que embarcaba con sus 3 calaveras, siempre decían, la niña, la pinta de Santa María, siempre decían eso, y nosotros contentos dejamos a Cristóbal Colón, que venía a apaciguar todo eso, y era mentira, vino a buscar oro, plata, la riqueza de América. Y eso nosotros, yo como maestro bilingüe le enseño, que hay una doble cara de ese descubrimiento. Bueno, y más, no tengo nada más que agregar, así que tan solo es un día de reflexión, el último día de la libertad de los pueblos indígenas, mañana, 12 de octubre, no solo acá en Argentina, sino que en distintos lugares, países de América, algunos festejan también, algunos no, lo que es el 12 de octubre. Quería, Sí. quería agregar por lo menos, para no olvidarme, qué lindo cuando él habla de las Américas, ¿no? O la América Latina. También es un concepto que debemos replantearnos. Nosotros, como decimos cuando es América Latina, alguien por ahí nos escuchó que es la Via Llana, algunos dicen la Via Llana, porque es América Latina y el Caribe, todavía es así. Ahora, replanteémonos nosotros los que estamos aquí en el norte, ¿no? Porque cuando hablamos no sé si del choque de cultura, porque este choque de cultura nosotros aceptamos, o sea, este choque impuesto, ¿no? Hoy yo hablo castellano, si no estás hablando y a mí me parece que este avance, puedo decir que se tiene en la medida de que en nuestro territorio, Chaco, porque eso es otra situación muy distinta a las demás, lo que hoy está marcado como provincia de nuestro territorio, porque esto también, tenemos que saber que nosotros no podemos hablar de demarcación, de la demarcación geográfica. Nosotros somos pueblo indígena y yo puedo decir, si estoy aquí en Chacón, Formosa, Misiones, porque ustedes tienen que saber que hoy, actualmente, en la división geográfica, el Gran Chaco está en Argentina, Paraguay y Bolivia. Entonces, hay home en estos 3 países, poder decirlo, ¿no? Y, sin embargo, a ver, nosotros en nuestra provincia, la lucha de los pueblos indígenas ha sido tan maravillosa, pero ha cobrado vida. Fue también, digamos, en esto hay que reconocer y dar estas pautas que hoy muchos jóvenes quizás que no conocieron o nunca escucharon, pensaron, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Que es un día de luto, que un día... cuando estamos reconocidos, hay maestros bilingües, tenemos profesoras bilingües, tenemos enfermeros, médicos, abogados, claro que sí, pero no hay que perder la memoria. La memoria no en el tema de poder tener
como una forma de violencia, porque no somos pueblos violentos, eso hay que decirlo, porque no somos pueblos violentos, y entonces sí, lo que creo que es avance positivo en la discriminación que hay. Yo hablaba hoy del derecho, pero que en este pie de igualdad de derechos siempre sean las legítimas diferencias. Y esta tahuina y octavayote, caratraco, hay diferencias de cómo somos nosotros. Pero para mí es un avance que muchos hoy te saludan, la, a mí, pajote, yo por lo menos ahora estoy saludando en 3 lenguas indígenas. Entonces, y el castellano, buenas tardes, 4. Y voy a seguir sumando porque somos personas inteligentes, no somos, ¿cómo es el término? Ojo, hay que escuchar y también saber usar los términos, porque hay términos que naturalizamos y siendo que somos por ahí personas que conocemos, vamos naturalizando términos. Comí chocolate, pero en el sentido a veces, chocolate, y la palabra traducida es pobre, ¿no es cierto? Pero ojo, porque yo no soy pobre. Para mí yo soy rica porque tengo buena costumbre, porque a veces la riqueza no pasa en las necesidades eh, de lujos, vamos a decir. Entonces, esta cuestión es cómo yo voy cambiando. Por ejemplo, antes de todo me decían a mí en mi pueblo, porque soy de Pampa del Indio, la paisana. Mira la India, la paisana. Hasta hoy día, ¿no? Hay muchos que dicen los paisanos, la paisana. Bueno, y la palabra paisano es un lenguaje popular muy regional, gauchesca, pero somos nosotros, desde la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, somos pueblo originario, también enmarcado dentro de nuestra Constitución, o pueblo indígena. Estos son términos universales. Después nosotros somos pueblo no no, com. ¿Por qué? Porque Toba, yo no me quiero llamar Toba, porque Toba es una lengua guaranística que proviene del vocablo Toguay, que quiere decir carudo y frentudo. Entonces yo no me voy a decir, la hay un Toba, yo soy caruda, frentuda. No, yo soy Hom porque vengo del ombligo hermanado, por eso nosotros nos decimos hermanos. Así, bueno, para aclarar un poquito de estos términos que vemos, porque dentro del Poder Judicial empezamos también a trabajar sobre el glosario de los términos cuando hay hermanos. Voy a aclararte un poquito dentro, aprovechando que veo que hay profes y líderes y ahí conectados, que en nuestra oficina trabajamos para la víctima y para el victimario. O sea, nosotros tenemos que atender a los 3 pueblos indígenas de la misma forma. No podemos decir que vamos a ayudarle solamente a la persona que sufrió algo o la persona que hizo algo ya no lo vamos a ayudar. O sea, nuestra función es acercar y facilitar para que tengan el acceso a justicia y el acceso a la justicia para cuando corresponde o pertenece a un pueblo indígena. Así que, bueno, gracias. ¿Quieren preguntar? Si quieren preguntar algo, Sí, pregunten. la verdad que veo que hay varios hermanos conectados. Y bueno, como decía la hermana Elizabeth, nosotros estamos dentro del Poder Judicial para ser una bisagra, ¿no? En este caso, la víctima acceder a la justicia, o sea, poder solucionar o buscar una solución a la petición que está realizando o en busca de una justicia o de un derecho que fue vulnerado. Y bueno, como así también, en este caso el victimario o la persona que es acusada también se le trata de garantizar, no porque sea una persona que haya cometido algún hecho, ya hay que dejarlo de lado. En este caso, muchas veces se le vulneran sus derechos o garantías constitucionales y tal vez capaz que no tenga el mismo muchas veces el trato que otra persona que no pertenezca a pueblo indígena o de mayor recursos económicos. Por eso nosotros somos seríamos como tratar de buscar el equilibrio, ¿no? O sea, Como la puerta. no oficiamos de defensores
el primer parte para soltar la defensoría Ujú. oficial de la provincia. Para su debido proceso. Así es, para garantizar el debido proceso. Bien, muy bien, la verdad. La, Espero que te han anotado todo ahí. Ana Che, si se pueden la, anotar, así podemos compartir para que lo puedan ver a cada uno de ustedes. Le pido un segundo ahí para que se muestre. Sí, Emilce, ¿cómo está? ¿Está? ¿Va? la. Me presento a los profes, a los doctores. La Naat 10 Ni Kagogik octubre Biji 2024. Katak Yusenet Chara Ayen Yenagat Emilce Com Lashe So Onotaganak Añi municipio Añoco Machagay Ayem Nogoy Asolale Yenagat Sotelo Paloma Villé 12 años Kaika Iwa Ahí acabamos. ¡Guau! Bueno, yo había preparado algo, eh, pero escuchándole a usted, cuando empezó, dijo gran parte de lo que yo quería decir sobre el poema que le escribió la hermana criolla. Bueno, en sí, mi papá es Toba, mi abuelo fue criado por un cacique de apellido Chará, quien lo adoptó teniendo él 13, 14 años, porque sus padres fueron asesinados en el tiempo de la masacre que hubo. Nos fuimos hablantes, ni mi papá ni mi mamá, tampoco nosotros nos fuimos hablantes porque nos negaron. En sí, nuestros abuelos no querían que aprendamos a hablar, ni tampoco querían que digan, que digamos que éramos de aborígenes, porque tenían miedo a que nos hagan daño. Entonces, desde ahí, bueno, nunca sería en el colegio, tampoco nos hablaban sobre nada de lo de los pueblos originarios, no nos hablaron de de nuestras raíces. Ya después, cuando inicié el nivel terciario, ahí empecé a interiorizarme más en el tema, después ya empecé a trabajar con los pueblos originarios, también hice trabajos de terrenos. Estando en salud pública, lo primero, cómo me recibieron, me dijeron, sos distinta a los indios que acostumbramos ver acá. ¿En qué sentido, Leo? Hablas bien y olés bien. Era esa palabra, me mató. Y bueno, después sí, en salud pública trataron de tenerme como aislada porque era la aborigen. Fui ganándome mi derecho, demostrándole que yo, siendo aborigen, sabía manejar una computadora. Siendo aborigen, sabía hablar en inglés y en francés, cosa que ellos no tenían. Siendo aborigen, trabajaba turno mañana, tarde y a la noche estudiaba, porque nos trataban siempre de haraganes. Y en realidad yo nunca pude aprender. Ahora por eso siempre los felicito al profe Eliazar, porque gracias a él, y también usted le nombró a Egidio García, era muy amigo de mi papá, le enseñó a hablar la lengua toba, ya de grande. Papá también vivió en Pampa del Indio, vivió en Castelli, Raúl Chará se llamaba. Lo conocí. eh, y bueno, sí, sí. Y bueno, y así, cuando Egidio falleció, me dolió mucho porque él quedó en venir
y nos iba a enseñar, nos iba a dar clases particulares para que nosotros podamos aprender, pero lamentablemente se nos fue. Y bueno, No se fue, Mirce, no se fue. Sigue con nosotros y hoy mejor ejemplo tenerlo al hijo. Y quería felicitarte por tu fortaleza, pero también quería advertirte como sugerencia, lo que hablábamos recién, no somos sí. aborígenes, porque tenemos un origen, ¿sí? Somos pueblo indígena o pueblo originario. Aprendamos a hablar, ¿sí? Porque desde ahí vamos a empezar a que vos puedas también enseñar a quienes están al lado tuyo, porque si no siempre vamos a continuar. Y también te voy a decir otra cosa, la autodeterminación de un pueblo no fue avasallado, entonces la autoidentidad de un pueblo no justamente se marca de que vos puedas hablar el castellano. Yo creo que la sangre, la cultura nuestra, lo llevamos con nosotros. Y esto quiero felicitarte porque tenés esa fortaleza de contar y que del olor, uy, siempre. O sea, esto, yo antes decía, ¿por qué me decían que yo tenía olor a pescado? Claro que tenía olor a pescado. ¿Saben por qué? Porque es el único alimento más lindo y nunca hubiese sido tan obesa como soy hoy si me hubiese mantenido este supermercado lindo que son nuestros territorios, nuestros montes, nuestro río. No, no podríamos hoy estar padeciendo de tantas enfermedades haber empezado a comer comida chatarra. Si no hubiésemos dejado lo más lindo, lo más sagrado que nos enseñaron. Entonces, claro, yo tenía olor a pescado. De lunes a lunes a veces comíamos pescado, en la época que se podía comer. Así que conocí a tu padre, un gran luchador, y te felicito por tu fuerza y que tampoco nunca nadie te diga y te haga callar, porque hoy tenemos y debemos trabajar desde la sentencia de la masacre en Apalpí, ustedes que son de ahí, de Machagay, Machagay, Sí. está mal escrito, es Machagay, Machagay. ¿Qué quiere decir Machagay? Anoten, después trabajo para el profe. Machagay, usted, profe, le toma el examen. ¿Qué quiere decir Machagay? ¿Qué quiere decir Acó? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Aviateray, que está mal escrito? Es Aviateray, Monte Grande. Machagay es que va a ir para de cosecha. ¿Cuál es el otro? Ustedes escuchan que está Charaday, después Cotelay, Cotelay. ¿Qué quiere decir? Lugar, pozo, donde había mucha palometa. La sabana es Sabaná, el lugar que conocí. Caraguatá, Caraguatá quiere decir. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde encuentro un poco de algo como que pudiéramos decir agua linda, limpia. ¿Me entiende? O sea, todo lo que tenemos en el Chaco, por eso Chaco, Chaco, yo siempre digo Chaco, porque tenemos un privilegio. Entonces, de ahí pues, tenemos que prendernos que esta provincia es pluricultural, porque hay muchas culturas y acá nosotros podemos decir que varias de nuestras localidades, el avance de nuestra ley en relación a que nos reconocen como idioma oficial nuestras lenguas, y esto, tener ustedes un título de, por ejemplo, del tema de la salud, poder tener médicos, ¿no? Y los enfermeros que tienen una connotación a lo que es intercultural. Bueno, Sí. háganme Vamos a hablar, hace poco salió una nota en la cual te decía, por ejemplo, no recuerdo qué provincia sentía el orgullo de tener, por ejemplo, ser eh, trilingüe. Sin embargo, nosotros hace ya un par de años que somos cuatrilingües, ¿no? Con la oficialización de las lenguas y bueno, muchas veces nos llegan a conocer. Y bueno, ser parte de este proceso y sentir el orgullo, ¿no? De poder tener estas lenguas oficiales. Bien. Samuel. Bueno, les leo lo que yo sería que hoy en un tiempito me escribí. Bueno,
El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de promover la reflexión, el diálogo intercultural y el respeto por los pueblos originarios. Día que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos y en los Estados Unidos, entre otros países. Eso no me voy, en eso me voy a referir el porqué del festejo. Si no descubrieron nada, acá ya había habitantes los cuales fueron masacrados, mutilados, las mujeres violadas, mutiladas, nos enseñaron a sobrevivir porque ya tenían siembras animales, vivían de la caza, la pesca, etcétera. Tenían sus propias creencias, los cuales también fueron quitándonos de a poco como nuestra propia identidad, nuestra historia. Se conmemora la sangre derramada de los pobladores nativos de este territorio que fueron víctimas de la violencia de los colonizadores españoles hace más de 528 años. Reflexión sobre la diversidad cultural es superar la división entre las culturas, es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura en su diversidad posee un valor intrínseco, tanto para desarrollo como para la cohesión social y la paz. Nos ayuda a reconocer y respetar al otro, cosa que todavía estoy esperando. Ahora estoy bajo el cargo de una farmacia, pero en toda la institución siempre estoy sola, porque en las otras oficinas hay 5 o 6, en la otra 4, en las otras 5, y yo estoy sola siempre. Es como que me aíslan. Yo todavía me siento como que a mí me excluyen del montón, solamente me mantienen ahí para que yo no me agarre de estos, que son los derechos míos, los cuales tengo que exigir y a veces por no entrar en conflicto no los reclamo. Pero en definitiva, ya había llamado en una oportunidad porque ya me sobrepasaron, porque me dijeron, en mis mismos trabajos me dijeron, India, te probabilices de tu derecho, en- me aislaban, comían en una parte así todos juntos porque teníamos que estar hasta las 3 de la tarde y a mí me ponían en una esquina solita y todo ese maltrato todavía lo sigo sufriendo. Pero me prendo en la fe de Dios, que digo que me haga fuerte nomás y que le demuestre a ellos que yo con hechos hago otras cosas, porque así como ellos a mí me excluyen, me discriminan, vienen a mí también para que yo les solucione problemas, porque yo puedo llamar a ciertas personas, puedo conseguirles medicamentos, puedo hablar con médicos, con doctores, con abogados, tengo las conexiones y en eso digo yo, ahí está mi respuesta hacia ellos. Yo no soy igual a ellos. Me siento bien. Y eso estoy pasando ahora. Oye, Mira, chica. sí, gracias, Panachek, Emilce, Panachek, por tus palabras. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren participar? Este es el momento, siempre lo hablamos. No estamos acá para aprender, ¿cierto? Nosotros de este lado y ustedes de aquel lado. Así como nosotros aprendimos, hay cosas que a nosotros no nos sucede, a otros sí, y así vamos aprendiendo de uno con el otro. Si quieren hablar, participar en este momento. Muy bien, Ya, profe. dan una señal nomás y lo vamos a escuchar. Hay tanto por decir,
tanto La por profe, ajá, la, Ariana, la profe, Ayom Yenagat de Alejandro González. Bueno, Alejandro Yenagat, ajá, y Yenagat del Sene González, y Manena, General José de San Martín. ajá. Nada más aportar un poquito nomás, profe. Bueno, de paso también un saludo a Elizabeth y al doctor. Gracias. Eh, sí, vieron que el 12 de octubre de 1492 siempre se ha hablado del genovés almirante, ¿no? Pero en los diferentes nombres que fueron surgiendo durante todos esos años hasta en la actualidad hoy, eh, siempre fuimos encontrando, por ejemplo, el Día de la Raza, cosa que no, no era, digamos, específico para la comunidad Hmong, porque si uno va con el Día de la Raza, razas son los animales, vacunos, bueno, los diferentes tipos de animales. Entonces, era algo discriminativo. Luego tenía el Octubre Rojo, ¿sí? Octubre Rojo creo que ya venía con la zona de los Pilagá. Por esa razón ellos lo pusieron como un Octubre Rojo. Luego tenía encuentro cultural o encuentro de las dos culturas, cosa que si uno va a la otra cara o a la otra historia, nos encontramos que no es así. Siempre hubo un atropello, ¿no? Hacia las comunidades indígenas. Y también estuvo eh, el nombre que le pusieron ahí también fue el descubrimiento de las Américas, cosa que todos sabemos que nunca hubo un descubrimiento. ¿Por qué? Porque ya habían habitantes en esas tierras y en estas tierras, ¿sí? Y hoy, hoy lo dicen como Día de la Diversidad Cultural. Creo que dentro de todos esos nombres que le pusieron, yo realmente me gusta más esta de la Día de la Diversidad Cultural, porque realmente es un momento, no es un momento también grato para celebrar o para hacer diferentes cosas culturales, digamos. ¿Por qué? Porque es un recordatorio, ¿sí? Un recordatorio de que sobre los derechos de las comunidades indígenas, el atropellamiento, bueno, desde ahí tenés un montón de otras historias, tenés como el general Roca también que estuvo ahí, la guerra del desierto, que hizo cosas que ellos decían en la guerra del desierto porque no había civilización, cosa que sí había civilización, entre otras cosas más que fueron pasando, tanto como Napalpí. A veces nosotros pensábamos antes que las masacres ocurrían lejos de nuestra localidad. Luego, en un año, digamos, específico, eh, sale a la luz, ¿no? Sobre la masacre del Zapallar, que justamente ocurre o ocurrió acá en el año 1933, después de la matanza de Napalpí. Entonces, muchas veces nosotros eh, digo que está bastante bien los avances que tuvieron el pueblo indígena, pero son avances muy pequeños, pero a la vez muy necesarios. ¿Por qué yo digo siempre esto? Porque aparte de lo que fuimos discriminados, tuvimos una lucha por por la sobrevivencia, ¿sí? De poder
que nuestros ancestros sobrevivían, cosa que gracias a eso, hoy nosotros, gran parte de la comunidad indígena, están de pie y están luchando, están perseverando con sus luchas, con sus derechos y así. Y yo digo que yo siempre le he dicho a mis alumnos que a pesar de que no está el genocidio del cuerpo a cuerpo, ¿no? De sacarle la vida a la otra persona, está el genocidio silencioso. Entonces a veces uno se pone a preguntar, ¿no? ¿Qué es el genocidio silencioso? El genocidio silencioso es que no tenés acceso a una educación, no tenés acceso a una salud, no tenés acceso a otros derechos que le compete a la comunidad indígena. Hubo un año acá en plena pandemia, ya en el 2020, una hermana de la comunidad indígena acá del Barrio Toma tuvo su bebé por cesárea y eso muchas veces a mí me ha chocado mucho porque no eran capaz, la gente criolla no eran capaz de, no sé, de avisarle a su familia, de poder por lo menos eh, hacer una ayuda solidaria. No, ¿saben qué? Le mandaron a pie desde el hospital hasta el Barrio Toa, caminando con su bebé y con su cesárea. Eso muchas veces a mí realmente me indigna. Pasa acá, en General José San Martín, pasa en todas las otras provincias. Y yo sé que el genocidio silencioso aún está, pero hay algo muy grande y muy valioso que como pueblo con nosotros debemos de aprender a utilizar, son las leyes, las luchas, la perseverancia, la insistencia que nos han dejado nuestros ancestros desde, no sé, desde la creación de la ley 3258, cosa que ahora se cambió, y más para atrás. Esas luchas que ellos han hecho, ¿no? Para sobrevivir y la otra lucha de nuestros ancestros que han luchado para que nuestras leyes se integren, ¿no? Al Poder Judicial, la lucha que ellos han dejado, por lo menos de que nuestros chicos hoy por hoy son personas grandes, pero la lucha de ellos hoy son profesionales, ¿no? Muchos son, no muy, no muchos, ¿no? Pero algunos son médicos, creo que está Julio González, pero él se había recibido en Cuba. Luego tener al doctor que está ahí al lado suyo, profe, la verdad que a mí me enorgullece esos tipos de avances, pero es amplio, es mucho más amplio la necesidad, ¿no? De las comunidades indígenas, no solamente la del pueblo Com, sino que también la del pueblo Wichí, la del pueblo Mocoy, que tendrán sus historias, las luchas que ellos fueron eh, impulsando, ¿no? Sobre sus derechos. Chacata, profe, eso nomás era, quería aportar un poquito. Alejandra, para la checa, Alejandra, sí, hemos entendido muy bien. Sí, eso se trata, de eso se trata esto de que nosotros, a través del andamiaje de los roces, andamiaje, digamos, vamos creciendo y aprendiendo, ¿cierto? Y también avanzando también nosotros como pueblo, porque tampoco no nos podemos quedar. Chicos, ya hay en el PIN, páginas para mi PIN, Chanache. Nuevamente, como siempre, digo, gracias por estar ahí. Este taller es válido, es muy importante. Sabemos que los tiempos también acontecen, pero esto no termina, este es el inicio de todo lo que nosotros hacemos. Él solamente quería compartir a ustedes la importancia, ¿no es cierto?, después de 500 años y nosotros estamos acá. Este es el mensaje, no hay otro mensaje, este es el mensaje. Ana Chic por estar ahí, gracias al equipo, gracias Samuel, gracias a Ana, doctora, por poder estar acá, Emi, gracias por poder estar acá, sé que sus tiempos son valiosos, Ana Chic estar ahí, nos volveremos. Profe, Sí, sí, diga.
Profe, Ajá. Arinaga. ayom tawata que sikingan, Ajá. ayom Juana, yenagat el Seneca Alegre, en ninanak, jueves, kagoy kabril, sikita ni kayat sayet otonagin na karapagin gat, nyatsikal taragri shrinyakayakatigan ni kaya, Elizabeth, Daniel, taknya paginatakan kay, sa hiyak sa isolenagat, Samuel. katakaan profe, era nito nakakal taragri shira nyakayakati alon na habit, ora nito nakak, nenanak, napo, lo ya ka na sunaktanya, yo may mana pampailin yo. Así que, profe, ayun pa kinatakan kay, ya yo natakan na kinawa di Cuartalegua, como siempre digo, Cuartalegua 14, ya, son tanya. Así, doting na karera, ikinak, tayalo nye, ya kayat. Así que, kay kwen natin na nagi 11 de octubre. Na shira, ya chikal tara gris niya kaya katigal, kay kwen natin. Tsaka ta profe, ya check. Check, Juana, ya check Alejandro. Sí. Bueno, este es el inicio, como dije al principio, este es el inicio del mensaje. No avergonzarse, como el mensaje que claro que fue Emilsen lo que dijo. Ese es el aprendizaje que debemos dar, ese es el mensaje que debemos dar a los que nos siguen. Esta es una nueva generación de lo que fuimos y hemos entendido el gran mensaje y lo estamos tratando de cumplir y para que las nuevas generaciones vuelvan. Algo de lo último que puedan decir, algo cortito para despedirse con los chicos. Bueno, gracias por todo el por la invitación y a todos los presentes. Igual, el día de mañana es un día, ¿no?, de reflexión, el 12 de octubre también, poder reflexionar en nuestros lugares, ¿no?, en nuestro contexto, junto a nuestros hermanos, de cómo estamos actualmente, cómo nos sentimos, ¿no? Y poder también expresar ese orgullo de pertenecer a un pueblo milenario que aún persiste, existe y bueno, continuamos avanzando, en este caso, a esta altura de la vida y hermanados, ¿no?, con nuestros hermanos occidentales que están también en este curso tratando de aprender nuestras lenguas. Así que ahora también el chico. Bueno, primero que nada, la verdad que me sorprende la fortaleza de la hermana Chávez. Solo decirle que fuerza que, como ella dijo que es cristiana, que está en la iglesia, dice, siempre cuando pasa algo, nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y dice siempre que clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Así que fuerza, hermana, porque es muy valioso lo tuyo y ya lo que están viendo también fuerza, que esta es una nueva generación, como dijo el profe Eliazar. Muchos quizás hablan en dialecto, algunos no, por motivos diferentes. Yo, gracias a mi abuela, gracias a mis abuelos, que gracias a ellos yo pude hablar, pero mis hermanas, ellas ya no, porque mi abuela partió y ya no, ya se perdió esa cadena lingüística. Y bueno, y mañana es un día muy profundo, digamos, pero vamos a reflexionar algo positivo, ¿no?, que trajo también la llegada de la otra cultura. Así que muchas gracias por estar por la invitación y los presentes ahí del otro lado, que tengan un proyecto, un futuro más de lo que quieren. Bueno, yo quiero cerrar una palabra de agradecimiento a ti, hermano querido, pero también al Poder Legislativo. Creo que esta iniciativa de dar
un taller básico de lengua home es muy, muy importante, no solamente lengua home, ¿no? Están dando lengua mocoy y wichí, pues soy alumna de esas otras lenguas. Agradecimiento porque creo que estas son las garantías constitucionales que tenemos como nación indígena, como pueblo indígena. Y a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están, felicitarlos a esta hora de la siesta, ¿no? Tener este taller que creo que es tan importante porque cada vez que alguien cae, sabe que no está solo, ¿no? Porque en las circunstancias de la vida, y quería comentarle lo que hace poco escuché desde un diálogo internacional con pueblos indígenas, una persona dice, no sé por qué la gente del norte de Argentina son todos cristianos evangélicos. Entonces, porque siempre llega como que el catolicismo dentro de nuestra constitución era obligar a que se conviertan al catolicismo. Y yo recordaba haber leído de que había un evangélico que él se ha puesto tutor de más de 2000 indígenas. Y bueno, en esa memoria por el día del 11 de octubre, yo la verdad que de luto estaría pensando en que físicamente no están quienes lucharon por nuestros derechos. Pero sin embargo deberíamos como nueva generación empezar a ver desde la diversidad cultural y empezar también a fortalecernos para que nuestro futuro, nuestros hijos y nietos tengan más fortaleza y sin ninguna, digamos, estas cuestiones de fragmentación que nos sembraron sigan en nosotros. Entonces, ahí cuando tirata algo a mi reta, en la reta, y llegar a mis papal a cada una o a cada uno que están ahí del otro lado, pero desde el corazón, que ustedes también valoren a su profe, valoren a cada líder, a cada lideresa, hagan mi aspecto, esto es un mensaje muy fuerte. Dejen estas situaciones que hacen mal. Dejen la envidia. Dejen de señalar los errores. Aprendan a ponerse al lado de quien sabe y sugieran mejor a veces, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero cada uno de ustedes, que alguien me llame y me diga, hermana Elizabeth, o Logoiche, pero para mí esto deberíamos mejorar. Bueno, entonces así vamos a estar como somos, pueblo unido. Gracias, Emilia, también recordarnos que desde esta masacre nosotros tenemos la memoria. Masacre de Napalpí, de Rincón Bomba, del Zapallar. Pero que no sea historia, que sea memoria. Si historia era Chichayagata, y la memoria es que llevamos con nosotros. Sí. ¿Sí? Ñache, tateñache. Hola chicos, Palache, Chagrata, saludos a todos, Palache.